Pues bueno, creo que me tocó un tema un poco complejo realmente, tras una búsqueda exhaustiva que hice. No fue sencillo, digamos, encontrar algo específicamente en niños de ludopatía. Hay mucho escrito en adultos, pero específicamente en niños hasta ahora está siendo un tema que se está comenzando a mirar como un verdadero problema. Desde la pandemia para acá se han intensificado todavía como la preocupación, fruto, digamos, de de lo que generaron las restricciones. Aquí en Colombia todavía estamos un poco rezagados en cuestiones de investigación al respecto. Uno de los últimos artículos que había de ludopatía era uno de la Universidad Nacional, pero previo a la pandemia. Y pues bueno, se dedicó exclusivamente a la discusión del problema en, ¿en qué? En la etapa adulta, más no en la etapa, digamos, como de niños y adolescentes, ¿sí? Pero bueno, antes de empezar es como bueno contextualizarnos en qué es exactamente, digamos, en qué momento, digamos, en nuestro juego, el juego normal que nosotros vemos en nuestros niños y adolescentes, comienza a sufrir una especie de cambios. Entonces, pues lo primero, lo normal. Entonces, pues bueno, ¿qué es el juego normal? Pues es aquel que se realiza con un ánimo también de aprender, de realizar una actividad física, de llegar a socializar con pares y obviamente también con gente mayor. La práctica también por medio del juego de lo que va a ser las actividades adultas, de cuando van a ir creciendo y comienzan de alguna forma por medio del juego a practicar eh, juegos yo soy el médico, yo soy el policía, lo que veíamos antes, porque ahorita de pronto alguna vez le pregunté a una de mis pacientes que ya jugaba al papá y a la mamá y me miró como raro, entonces ya como que eso ya no se juega. Pero bueno, eventualmente también ese tipo de prácticas también se hacen dentro del medio del juego, ¿sí? Obviamente también, el juego también nos ayuda a que en la medida que vayamos creciendo, ir aumentando nuestras capacidades cognitivas. En la medida nos pasa de pronto con el juego lo mismo que nos pasa en el colegio, siempre va aumentando los niveles de complejidad en la medida que vamos creciendo y ahí es donde nuestras capacidades también se van desarrollando. Permite resolver conflictos, calmar la ansiedad, es una expresión también de la creatividad misma. ¿Sí? Sirve para canalizar una forma de canalización de sentimientos negativos, para adoptar cualidades especiales, como por ejemplo cuando nos comienzan a imaginarse que son superhéroes, que tienen algún poder particular, tener algunas cosas que se le han negado. Uno siempre ve, hay una foto muy popular que hay en los WhatsApp y que con frecuencia se rotan, de los niños que con la chancleta se toman una selfie. ¿Sí? Entonces, pues es un ejemplo perfecto de lo que en este caso nos ha pasado. Y de forma progresiva, pues obviamente también diferenciar lo que es la realidad de la fantasía. No pasó. Ya. Bueno, y aquí empezamos con nuestros cuestionarios. ¿Sabías que la ludopatía pues es una adicción en la que el 70% de los que están afectados en ella recae? Esto ya nos habla de la dificultad que implica que una persona caiga, y más todavía si es un niño o un adolescente que caiga en una conducta de juego patológico o alterada, que ya después poderlo sacar de ella tal vez no sea tan sencillo, y todo lo que esto implica. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que uno va encontrando para que nuestros menores de edad comiencen a tener las dificultades de juego patológico? Entonces, por un lado, obviamente, digamos, como una falta de regulación en lo que es los medios de comunicación, con publicidades alrededor de lo que es las conductas de juego, que en teoría van dirigidas a los adultos, pero están destinadas y las ven en horarios en los que en teoría todavía los niños y los adolescentes todavía están en posibilidades de que los vean. Una dificultad también para diferenciar lo que es fantasioso o real en medio de esos avisos publicitarios que pueden llegar a tener, o de los contenidos que ven a través de los medios de comunicación. Ya también que se habla de que el 30% de los menores, pues de los chiquitos, pues ya tienen un televisor en el cuarto, entonces más fácil acceden a este tipo de medios de comunicación y actividades publicitarias relacionadas con el juego. El 70% o incluso más, varía mucho de país a país, ya comienzan a tener acceso a las pantallas, el acceso de los menores a medios de pago, incluso ya sea bien sea porque o los adolescentes las cogen furtivamente y acceden a pagar de este tipo de plataformas,
o sencillamente también porque los papás se las facilitan para ellos no tener que encargarse de ciertas tareas que pueden llegar a ser tediosas, para ellos les dan acceso completo a las tarjetas de crédito o incluso sacan tarjetas de crédito o cuentas especiales para los niños sin que esto esté adecuadamente supervisado. Un pobre acompañamiento familiar, antecedentes familiares también relacionados con conductas de juego o que den de alguna forma un ejemplo negativo en torno, digamos, a este tipo de conductas. Y pues algo como ya iremos viendo, una pobre educación sobre el tema y la percepción de las conductas de juego como riesgosas para los niños y los adolescentes, como que se reconoce muy fácil que hay una conducta de riesgo relacionada, digamos, para los adultos, pero más no para los niños. La influencia familiar de los amigos, la historia familiar donde se juega de forma habitual y algunos tipos de juego en particular, como los juegos de azar, muchas veces incluso uno ve o tiene uno, digamos, imágenes en las que si el niño hace la apuesta es de suerte y el adulto puede ganar, entonces como que se motiva, oiga, lance usted los dados, saque usted las próximas cartas y se estimula de alguna forma negativamente a los menores a este tipo para que vayan entrando en este tipo de conductas. Los problemas económicos o personales tienden a ser una puerta de entrada falsamente y en esto, digamos, vuelve a ser importante, digamos, nuestro reconocimiento de lo que es realidad y es fantasía, porque muchas personas ven en el juego una posibilidad de salir de un problema financiero y esto también se va transmitiendo de generación en generación. El consumo de sustancias, pues como bien sabemos todos, hay unas sustancias en particular que son el abrebocas para caer en otro tipo de adicciones, entre estas la misma ludopatía. Y el comienzo, digamos, de una edad cada vez más joven de este tipo de juegos como una forma de entretenimiento. Y como ya lo había mencionado, pues la publicidad constante al respecto, con unas falsas expectativas de lo que se puede lograr mediante un juego de azar. Nuestra realidad, pues bueno, desde el 2010 ya han venido en aumento progresivo cualquier cantidad de plataformas relacionadas con juego de azar, apuestas, cosas de casino cada vez son más fáciles de buscar o acceder por medio de plataformas electrónicas. La actividad del juego más relacionada con la posibilidad o satisfacción de poder ganar dinero y ser autosuficiente, más no está discriminada una conducta de un posible riesgo de quedar de alguna forma con un problema de adicción. En Colombia, pues yo creo que algunas veces pasa desapercibido, pero constantemente estamos bombardeados por una serie de motivaciones y estímulos para caer en el juego y pues cuando entré a investigar, pues ya ha crecido en los últimos 10 a 15 años en un 160% este tipo de actividades online. Y pues en este momento, como aquí se menciona, pues incluso ya son los patrocinadores de nuestro torneo de fútbol y de muchos de los equipos que siguen tanto aquí en Colombia como en el extranjero. Entonces, pues bueno, nuestro ¿sabías qué? Entonces, pues que en qué país de Europa el 96% de la población está en riesgo de desarrollar algún trastorno relacionado con el juego. Pues bueno, creo que la camisa lo sugiere un poco, pero pues sí, es España. Donde digamos el juego ya está comenzando a ser entendido desde hace un poco más de 20 años como un riesgo que está corriendo la población en general. Algo de epidemiología. Entonces, pues los estudios para el juego patológico en menores de edad varían mucho de región a región y hay incluso regiones donde realmente no hay ninguno. Sobre todo en niños y adolescentes, pues relacionados con Colombia no encontré ninguno en particular, sí de ludopatía hay varios, pero también son muy escasos para un país como el nuestro que ya comienza a tener una cantidad de casinos y de plataformas a las cuales las personas acceden fácilmente, entre esos nuestros niños. No hay unos cuestionarios específicos, digamos como que el que más socialmente está pues como socializado para los colegas que lo hacen, pues es el South Oaks Gamble Score y en la revisión para adolescentes. Pero también hay otros varios cuestionarios que son como modificados también, por ejemplo, de los mismos del alcoholismo, las 5 preguntas que hacen para los casos de alcoholismo, están las modificaciones también para juego patológico, pero estos son más de tamizaje en general, pero sí se ve que los resultados hacen variar mucho, incluso con las mismas muestras se ve que varían mucho los resultados y pues obviamente no ayuda a tomar unos
unas medidas coherentes con lo que se están haciendo en la muestra, y se dice que más o menos pueden variar, dependiendo del cuestionario que se use, alrededor de un 3%. Pese a eso, pues de todas formas las cifras que sí se ven son muy preocupantes, ya con alrededor del 12% en general en el mundo de unos menores de edad que ya comienzan a tener algún grado de compromiso o de un trastorno de un juego patológico o de un trastorno del juego. En Estados Unidos, pues miren que aquí tenemos una muestra en la que de los 8 a los 18 años ya el 8% ya salió con algún problema de adicción a los videojuegos, ya tenían un uso adecuado, inadecuado de las consolas de videojuegos. Para el 2001 en España, pues digamos que aquí el tiempo que se pasaba en internet era mayor a los 30 horas por semana, y esto lo ponían digamos como un tiempo que para ellos era importante, que marcaba un límite en el uso alterado que se le podía llegar a dar al internet por parte de una persona, y por eso lo ponían como un marcador de alteración comportamental. Sin embargo, pues ya 10 años después se comprobó que ya pues el acceso a tecnología, o sea que ni siquiera valía la pena tomar ese tiempo de las 30 horas a la semana en uso de internet como algo ya que siendo mayor podía llevar a contener un riesgo o algún grado de alteración, porque ya para 10 años después ya el uso era masivo y el uso del internet pues se usaba para todo, y entonces pues ya decían, no, ya esto va más allá de los 30 horas a la semana. Entonces si nos metemos solo con ese tiempo para una alteración comportamental, todas las personas tendríamos un factor de riesgo importante de un mal uso y probablemente con algún grado de alteración en juego patológico, ¿sí? Y ya se comenzaron a ver, digamos, unas medidas un poco más claras, encontrando de pronto lo que comienza a ser un perfil mucho más, digamos, comprometidos los hombres que las mujeres, con una diferencia bastante grande, más del doble, en lo que eran los chicos con el compromiso del juego patológico o del juego alterado. Durante la pandemia, pues aquí ya digamos se comienzan a encontrar cosas muy llamativas. Obviamente digamos las mismas restricciones que se llevaron a cabo obligaron a un aumento brusco, súbito, y que pues en muchas partes llegó a ser del 40%, aunque en muchos otros lugares incluso hablan del 70 o 80% del aumento o del consumo de la tecnología. Obviamente, al estar restringidos también comenzó a ser una vida por la cual todas las personas o bien trabajaban o estudiaban, comenzaron a relacionarse, realizaban sus compras, y pues también comenzaron a ser vistas estas plataformas como una parte de una búsqueda de recreación. También pues nosotros en psiquiatría muchas veces antes de la pandemia tratábamos a las personas que tenían dificultades de tipo social. Con la pandemia y la llegada de las plataformas y su masificación, estas personas cada vez el reporte es que se comenzaron a sentir más cómodas con los usos de la tecnología y redujeron al menos esos motivos de consulta por esas cosas en particulares, por tener la dificultad social. Ya no fue tanto ese motivo de consulta, porque ya la llegada de la tecnología había suplido cualquiera de las dificultades que había tenido. Y los que no tenían dificultades de tipo social, pues mucho menos las tuvieron en redes sociales. Entonces como que se encontró un caldo de cultivo especial que favoreció, digamos, que la conducta y el uso de las plataformas y de medios tecnológicos pues aumentara. Según pues la revista Forbes, pues las plataformas y los jugadores de videojuegos en particular y el uso de estos mismos y la venta de consolas aumentó casi en un 50% solo para los videojuegos y las consolas en el año 2020. Pasaron de ser tiempos de juego a la semana de entre 5 a 10 horas a pasar a ser de 15 a 20 horas al día, ¿sí? Y pues la industria de los videojuegos en el año 2020 pues dio incluso más utilidades que la misma del cine y de la música, ¿sí? ¿Sabías que pues bueno, aquí digamos comienzan a tener es unas cosas de percepción que tenía el adolescente en particular en uno de los artículos que leí, y que ellos solo ven como juegos de azar solamente a los juegos de cartas, los juegos de otras cosas, de maquinitas,
cosas por el estilo, las apuestas online, fútbol en general, no las ven como, como un juego de azar en particular, y de ahí también que los riesgos y que a que ellos puedan ingresar aumentan de forma considerable. Juego patológico, bueno, pues yo creo que por definición, yo creo que todos conocemos en qué comienzan a radicar las dificultades y cuando una persona, un chico, comienza a tener los problemas de juego patológico. Pues el juego patológico, pues bueno, va de un rango de síndromes y subsíndromes que pues va de lo más complicado a lo que menos impacto tiene sobre un pelado. Y pues bueno, usualmente la clasificación que uno encuentra en la literatura pues siempre está con el juego problemático, el juego patológico como tal y lo que llaman el juego compulsivo. El juego problemático es más que todo el que genera unas conductas dañinas sobre la persona que lo lleva a cabo y pues que se ven muy abocadas al impulso que genera el jugar sin importar otras cosas, pero digamos no hay otros problemas como ya comienzan a aumentar la escala de compromiso con los demás. Por ejemplo, con el juego compulsivo, que ya describe lo que es el trastorno mental como tal. Entonces ya está la preocupación por el juego, la necesidad de gastar incluso dinero o bienes para jugar en busca de llegar, digamos, a sentir esa sensación de emoción o de placer que contiene, digamos, todas las actividades o conductas que llevan una adicción e intentar sin éxito en algún momento el dejar de jugar. Experimentar inquietud o irritabilidad, lo que nosotros podríamos llamar incluso la misma abstinencia cuando intentamos dejar de jugar. Usar el juego como un mecanismo de supervivencia para escapar, digamos, de las dificultades que en nuestro mundo exterior y real conlleva. Entonces, pues este es nuestro mecanismo de huida ante esa realidad que para los chicos termina siendo difícil. Engañar a los mismos miembros de la familia para ocultar su conducta patológica. Tener malas conductas, robar, cosas por el estilo, pues hace parte, digamos, como de esos mismos criterios. ¿Sí? El juego patológico, pues bueno, ya esto es como de lo que ya comienza a considerarse en el DSM-5, pues ya se quitó el contexto de juego patológico como por trastorno del juego para, digamos, no generar discriminaciones o títulos peyorativos que no permitieran la posible consulta de los chicos o de las personas comprometidas y que pudiesen buscar ayuda. Bueno, ¿sabías que una de las características principales para que el juego se considere adictivo, pues se mide por el tiempo que se pasa, digamos, jugando? O sea, el juego patológico, un juego adictivo tiene esta característica, que pasa de la acción requerida por el jugador y la obtención de la respuesta a la recompensa, siendo entre más breve esa respuesta durante el juego, el que más posibilidad de adicción tiene, el juego que más posibilidad de adicción tiene. Este es un artículo de los varios que revisé, pero que me llamó la atención en particular porque también hacen algunos análisis cualitativos de lo que es la percepción del adolescente como tal, o sea, el cómo mira él algunas de las cosas de sus juegos. Entonces, comienza y habla en varios artículos de esto, de lo que nos hace digitalmente vulnerables y en particular, obviamente la democratización de la tecnología, el que más fácilmente se tenga acceso a ella, pues obviamente digamos es lo que nos hace una generación, o bueno, a los niños que ya vienen nacidos en este siglo, sobre todo digamos como de la década del 2010 hacia adelante, pues ya comienzan a tener una connotación de ser nativos digitales, de que ya la tecnología hace parte de su propia crianza y formación y es, pues, o sea, muy diferente a las generaciones previas y pues que ya te toca considerar a estos chicos como con el celular debajo del brazo para poder de alguna forma entender cómo es que se está desarrollando todo este tipo de alteraciones y qué es alterado y qué no también en el uso también de las mismas plataformas o de los mismos elementos tecnológicos, ¿sí? Los niños y pues los adolescentes en general pues recurren a la tecnología como una forma de satisfacer actividades cotidianas. Antes que salían, compartían ciertos tiempos, ahorita lo hacen también por las redes sociales y tienen una forma particular de entender esa forma de socialización muy diferente a lo que nosotros ya como adultos podemos llegar a entender, ¿sí? Para nosotros todavía la necesidad de salir, de compartir alguna serie de espacios, hace parte, digamos, de no solamente de cómo fuimos formados, sino todavía de las necesidades que todavía tenemos de compartir. Para ellos sí es útil eso, pero cada vez más es el estar conectados a través de las redes, ¿sí? Y pues, como ya lo había mencionado,
por medio de esto, pues es su forma de comunicación, de buscar comunicación, información y pues a la vez también entretenimiento. Pues al ser, o sea, como ya lo intenté aquí mencionar en la diapositiva anterior, pues obviamente al ser una generación de nativos digitales, pues cae esta situación del uso masificado de la tecnología y de lo que todos entendemos por ella y de los medios digitales y de las plataformas, comienzan allá a formar parte de nuestro mismo desarrollo de nuestra personalidad. Y pues obviamente comenzamos a evidenciar a nuestros chicos como con una dimensión directamente vinculada a lo que es digital, ¿sí? El contexto virtual también termina propiciando otra serie de entornos que nosotros como adultos fácilmente podemos reconocer, pero ellos en medio de esto no lo reconocen de la misma manera. Y es el tener una poca percepción de una autoridad en medio, digamos, de las plataformas, no hay un seguimiento, no hay nadie que marque un control o ponga unos límites, y pues el anonimato, que pueden hacer cosas que finalmente, digamos, no necesariamente van a ser descubiertos por ellas, pueden tener seudónimos o cosas por el estilo y actuar de alguna manera, entre comillas, clandestina, no necesariamente para hacer cosas malas, pero sin cargar con la posibilidad de terminar siendo juzgados por las cosas que hacen. Entonces, como que para ellos facilita y se tornan llamados a buscar este tipo de medios para descargar ciertas ansiedades o ciertas cosas que puedan estar pasando a su alrededor. La facilidad también, pues como para acceder a los dispositivos y a las conexiones. Ahorita ya la conexión a internet cada vez tiende a ser más universal. Le da también desde cada vez más pequeños la posibilidad a nuestros chicos de ser independientes en lo que nosotros terminamos viendo. Entonces antes, digamos, nuestra posibilidad de ir ganando independencia comenzaba con nuestra adolescencia. Ahora, incluso desde más chiquitos, la posibilidad de conectarnos nos hace independientes incluso desde antes. Y manejar la independencia, entre más pequeños nos coja, cada vez es más difícil, ¿sí? La falta de educación, esto yo creo que es un punto a resaltar. No hay, digamos, plataformas que hablen mucho de esto, ahí sí no, las plataformas para esto sí son muy escasas, en que den mensajes sobre los riesgos y el uso responsable, si es que hay alguno, por eso lo coloqué entre comillas, de los juegos de azar, ¿sí? No hay campañas de prevención para ludopatía en niños, así como uno ve escasas las que podrían, digamos, ser para otras formas de adicción, para la ludopatía son supremamente escasas en nuestros niños y nuestros adolescentes. Esta, pues bueno, es una de esas formularios de inscripción para uno de nuestros casas de apuestas, que es pues bueno, no sé si se puede decir, pues sí, el Betplay, ¿sí? Espero que de aquí no salga, ¿sí? Pero digamos, lo que queríamos que les mostrarles era la facilidad que tienen nuestros chicos para poder suplantar a un adulto, ¿sí? O sea, no, las preguntas que están aquí son muy básicas, aunque en teoría y en varios países, creo que en Colombia también, lo que buscan es de alguna forma asegurar que el que se inscriba sea un adulto, ¿sí? Pero básicamente no hay formas de que un joven no pueda de alguna forma falsear la información y terminar teniendo su propia cuenta para el uso de la plataforma, ¿sí? Los juegos de azar, pues bueno, como ahí lo mencionaba, pues están obligados a establecer la identidad de sus clientes, pero pues no hacen mayores controles posteriores para verificar, oiga, si es adolescente o no es adolescente. ¿Mm? Aquí sí tengo que reconocer también algo. En este punto yo estaba haciendo la charla y me llegó una prueba de campo que no esperaba. Y era que pues llegó mi hijo y me dijo, papá, ¿qué estás haciendo? Y yo, una charla para dar en la Fundación Santa Fe. Y me dijo, ¿sobre qué? Sobre juego en niños y adolescentes. Y me dijo, ahí puedes hablar de lo que mis amigos juegan, ¿sí? Y me mostró este que estaba en su Google Store, Google Play, ¿sí? Que a mis compañeritos de él tienden a jugar y a buscar esto porque dicen que ganan dinero, ¿sí? Entonces, pues miren que ahí de entrada, empezar a ganar dinero descubriendo juegos, cualquiera se ve abocado y varios de los compañeros en teoría de mi hijo lo hacen. Yo le pregunté, ¿y tú lo haces? Me dijo, no, yo prefiero que tú te ganes la plata. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ¿sí? Sentí un fresco, aunque yo creo que Kiyosaki me miraría mal.
Sí, pero bueno, dada la publicidad, pues bueno, también digamos, se termina reforzando como las cosas de juego como positivas y sin riesgo. Y pues bueno, dando la posibilidad de que esto sea divertido y económico. Esta es otra de las plataformas que mi hijo me mostró en los que los chicos también jugaban y ganaban plata. ¿Sí? Varios servicios pues permiten de alguna forma utilizar también el dinero ficticio, ¿sí? O sea, una parte digamos medio virtual en la que pueden gastar sin temor a sentirse culpables por estar perdiendo dinero, pero pues que de alguna forma comienzan a reproducir lo que va a ser la conducta posterior de los que van a jugar. ¿Sí? Y todo lo anterior, pues bueno, o sea, no hay, como las plataformas en teoría parten del hecho de que esto lo están usando adultos, pues no hay mayores barreras para una protección parental. Entonces, el perfil habitual que se ha encontrado, que se comienza a describir de lo que es el chico con problemas de juego patológico. Entonces, un hombre de 12 a 15 años con un contexto familiar disfuncional, el uso nocturno del Internet de contenidos inapropiados, por lo general pornográficos, que tienen links que van directamente a otras páginas, muchas de ellas de juegos patológicos, de juegos de azar. ¿Sí? Entonces, pues este es más o menos como el perfil más común que se tiene. ¿Sí? Obviamente, ya después de que mi hijo llega y me hace esta serie de preguntas, pues yo también tenía que hacerme la misma mía. ¿Es mi hijo un ludópata? Entonces, pues bueno, características de un chico ludópata. Entonces, pues una tendencia al abandono social, tienden a aislarse, obviamente no requieren, digamos, estar conectados con otras personas. Es una actividad que se hace en solitario. La necesidad incontrolable de jugar y una incapacidad para el control de impulsos. Ay, creo que me pasé. Los cambios bruscos de humor, las respuestas violentas si se le quiere interrumpir el juego mismo, una incapacidad para desarrollar o poder realizar otras actividades normales que puedan estar mezcladas con actividades de entretenimiento, la sospecha sobre si el adolescente va o no va al colegio, si se queda jugando o se va a los casinos, no se sabe, salvo tiempo después es que ya los colegios comienzan a reportar. El bajo rendimiento escolar, las mentiras compulsivas, el hurto de dinero o de cosas en el hogar y pues siempre están vinculados muchos síntomas de ansiedad y depresivos a las conductas adictivas, en este caso pues también a la ludopatía. El 40% de los ludópatas adultos pues aceptan que en algún momento su adicción comenzó en la etapa de adolescencia y eso es un estudio que ha venido basado en otros que han tenido de otros países, reporte de otros países, pues lo que tiene digamos entre sus archivos la OMS. ¿Cuáles son las percepciones entonces del adolescente? Entonces en relación con los juegos de cartas, dos cosas en particular, para ellos los juegos de cartas no representan un riesgo y depende más de la suerte y de la habilidad, o sea, el ganar plata o el ganar un juego de estos es algo que se va desarrollando con el tiempo y que tiene mucho que ver con esa suerte que uno tenga o con la habilidad que tú vayas desarrollando tus técnicas. ¿Sí? Reconocen los riesgos de perder dinero y una posible adicción, sin embargo, pues obviamente dentro de un marco muy visto por el adolescente. Entonces, pues si te enganchas, pues terminas como la viejita del bingo, jugando todo el tiempo bingo. ¿Sí? Al ver el riesgo como algo que toma tiempo, como tiempo en desarrollarse, o sea, la dependencia como tal, pues no le restan importancia. Ellos todavía se creen jóvenes o son jóvenes, no es que se crean, son jóvenes, y tienen una incapacidad innata en ese punto como para proyectarse y poder verse en 5 o 10 años y ahí como que ya comienza a florecer ese riesgo. ¿Sí? Y pues bueno, la habilidad que ya les mencionaba, pues es inversamente proporcional a ese riesgo que perciben. ¿Sí? Porque como uno de los riesgos es perder dinero, si son hábiles no van a perderlo y no hay un mayor riesgo. Entonces, ahí como les menciona uno de los comentarios que ellos hacen. Tengo un amigo que puede perder 100, y ahí hablaban de euros, en un momento, pero poco a poco se recupera y incluso, incluso puede ganar. Relación con las apuestas deportivas, entonces aumenta el interés por un partido, entonces pues un chico de 16 dice, si bien gana mi equipo, pero si gano un billete de paso, me sube la moral. ¿Sí? Cuando salen las apuestas siempre digo, vamos a apostar, que es dinero prácticamente seguro. Y después también dice, después el equipo va y gana y yo no le metí plata, pues me arrepiento.
la arrepentida, ¿sí? Reconocen, digamos, que asisten a sitios o juegan online y que nadie les dice nada y que incluso en algunos momentos hasta una opción de trabajo o de manutención propia pueden adquirir por medio del juego. Entonces ha ido varias veces, los ven, pero nadie les dice nada. Como mi papá apuesta ocasionalmente, entonces yo le hago una apuesta ocasional a nombre de él y pues pago con la tarjeta. Mi amiga pues se utilizó el traje de fin de año y lo compró con sus propias ganancias. En cuanto a la publicidad, pues la televisión sigue siendo el medio, digamos, como de más, a lo que más, digamos, tienden a bombardear a los adolescentes con propagandas relacionadas con los juegos. Obviamente utilizan a sus ídolos, Messi, Neymar, Ronaldo, ¿sí? Señalan que incluso hay apps en las que incluso entran que no tienen nada que ver con el juego, pero terminan en algún paso encontrando el link, ¿sí? Y pues que también tienen muy pobre información o retroalimentación por parte de su familia y pues en muchos casos pues como de forma un poco desorientada también por parte de los papás. Donde te vea en alguno de estos sitios me vas a oír. Ten cuidado con estos sitios, no llevan a nada bueno. ¿Qué hacer? Entonces, siempre dudar, nunca negar. Por más que confiemos en nuestros hijos, hay que reconocer que por la misma edad que tienen, pueden pasar por múltiples dificultades en las que cualquier tipo de adicción, incluyendo las del juego, pueden terminar siendo una solución, entre comillas, para ellos. Nunca negar, o sea, uy, no, mi hijo nunca lo haría, ¿sí? Yo creo que es uno de los primeros errores que cualquiera como padre puede llegar a cometer, ¿sí? El nunca pensar en una posibilidad de estas. El fomentar varios tipos de actividades en casas, ampliar la red de apoyo, no solamente, aunque hay que fortalecer el núcleo de padre, madre y hijos hijos, también el que esté extendido y que se aumenten estas cosas de protección es importante. El empoderamiento de la familia como el núcleo. Discriminar el prejuicio porque muchas veces cada vez son más las chicas que comienzan a jugar y pues no tenemos de alguna forma un alcance para pensar que nuestra hija puede llegar a esto. Y buscar ayuda, siempre consultar. Aquí puse como fondo la página del bienestar familiar en la que está dedicado de lo poco que encontré, la página del bienestar familiar en donde al menos dan unas orientaciones iniciales a lo que puede llegar a ser un abordaje inicial del juego patológico en nuestros niños. Y pues no, el homenaje a nuestro profe Roberto Chaskel. Muchas gracias, profe Roberto. El que usted nos mostrara el camino nos lo hace más fácil de recorrer.